cuando me doy cuenta que el deporte nos enseña a vivir. Soy Marisol y en este podcast hablamos sobre las razones por las cuales hemos priorizado el deporte. Exploramos todo lo que nos ha enseñado, que muchas veces va mucho más allá de lo físico. Además, reconocemos cómo el deporte ha impactado quienes somos hoy. En De Por Vida empezamos hablando sobre deporte y siempre terminamos hablando sobre la vida. No está de más pedirte que si te gustó este episodio me puedes ayudar compartiéndolo y así lograremos llegar a más personas. Hola a todos, estamos aquí en otro episodio de Por Vida. Hoy tengo aquí una invitada que desde hace rato se estaba persiguiendo. Me causaba un poquito de curiosidad, toda su personalidad, varias cosas detrás de lo que hace. Primero, un montón de admiración hacia ti, Michelle. Gracias por haber aceptado venir. Y bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con un poquito de calor, pero ya tenemos todo listo para arrancar con esto. Sí, hay calorcito acá en Guate, pero esperamos que tengamos un ratito ameno. Para que sepan, Michelle es atleta de triatlón y también es entrenadora. Y obviamente nos vamos a saltar hoy las preguntas del warm-up que ella no sabe, son sorpresa. Y así me tenés desde hace un par de días. Yo creo que eso es lo peor que le puedes hacer a alguien. Es como decirle, tengo una sorpresa, pero no te voy a decir qué es. La verdad es que es interesante porque siento que las preguntas del warm-up lo hacen, o sea, hacen que cada persona como que sea bien auténtica y responda así rapidito. Si yo te dijera cuál era la pregunta, siento que ya la empiezan a pensar. Sí, normalmente te tratas de preparar, ¿verdad? Pero, bueno, vamos a ver qué tenés. Súper, va. La primera pregunta para entrar en calor acá, que ya estamos en calor. Literalmente. Si te dijeran que no puedes ser triatleta, ¿qué serías? Esa pregunta está bien fácil porque siempre he tenido como este plan B de vida. Y creo que sería surfista. Fíjate. Sí te me haces. Sí, Ajá. todo el mundo me ha preguntado, o sea, sé que toda mi vida desde chiquita he tenido la pinta de surfista. Lo he intentado un par de veces en mi vida, pero sigue ganando el tri. No lo he intentado más porque sí te lastimas un buen, la verdad. Entonces, he tratado de reservar esos golpes para el deporte al que sí le estoy dedicando mi tiempo total. Pero siempre he querido, fíjate, como que me gusta la energía, soy fan del mar. Me gusta como la idea de algo que sí me cuesta un montón, que es tener balance, paciencia, porque no es un deporte que se da así. O sea, sí me retaría bastante. Las veces que lo he intentado me ha retado, pero no me he dado el chance en la vida para hacerlo todavía. Sí lo has intentado. Sí, sí, pero sí es complicado. Para mí, que no tengo balance y que no tengo paciencia, sí se me Yo lo hace así. intenté una vez hace muchísimo tiempo y se me cansaron los brazos así, horrible. Pero sí te pudiste parar. Sí. Pero era una playa en Panamá que era como para principiantes, entonces no había muchas olas, entonces, ¿sabes? Me paré, pero la olita era como este Ajá, tamaño, sí pues te chiquita. llevó suave. No, yo lo probé aquí. Fíjate que el año de la pandemia me fui a vivir un tiempo al Paredón, porque necesitaba entrenar y era el único lugar en donde se me hacía viable. Y obviamente el Paredón está así llenísimo de Mara Surf. Y me fui a recibir como 2 o 3 clases y madres, o sea, sí te revienta. Así me metes sin o con tabla, salí revolcado de ahí. Entonces sí dije, ok, voy a esperar un momento más. Tal vez más adelante lo metes ahí Sí, cuando... como plan B, o sea, cuando ya Ajá. termine como mi éxito en el tri, yo creo que sí me voy a tomar mi tiempo para meterme al surf, fíjate, pero qué Ok, buena pregunta. interesante. Fácil la respuesta, dijo. Yo siempre me rezo las preguntas a mí, qué risa, se oye medio egocéntrico, pero yo, si no fuera calisténica, yo quería ser motocrossista a los 13. También te luce. Pero me daba miedo, empecé a hacer bicicross y cuando, o sea, me caí un par de veces y siento que sí tenías que tener como mucha valentía para saltar y así, Sí, porque entonces... solo aprendiendo, o sea, poniéndote ahí es como te das cuenta y aprendes a cómo caer para no lastimarte tanto. Yo también tuve muchos amiguitos como en el motocross y siempre me pareció cool, pero sí supe que definitivamente Que por ahí no. no era así. Pero sí tienes pinta de eso Tú también. también de surfer. Siguiente pregunta. Si comes cereal, primero poner la leche o el cereal. Yo creo que el cereal siempre debería de ir primero. ¿Y vos? Yo pongo la leche y le echo el cereal porque me gusta así crujiente. Entonces como que pongo el cereal y me lo empiezo a comer y cuando se acaba el cereal vuelvo a echar más cereal, pero no me gusta que se aguade. Ah, ok.
siempre sentí que podés como medir la leche más si pones el cereal primero, pero tiene sentido. Y luego hay gente que lo mete al microondas y luego como que arruina todo el propósito del cereal con leche fría, ¿sabes? Es ¿Quién como, no mete al microondas? conozco a mi papá y conozco un par de otras Ajá. personas y solo se me hace tan desagradable porque sí, efectivamente el cereal debería de ser crunchy, pero o te lo comes rápido para poder poner el cereal primero y luego la leche. Sí, sí, qué raro. Ya me quedé así como no. O sea, yo pensé que era rara por poner la leche primero. Entonces tú el cereal primero. Ujú. ¿Quién te pregunta? ¿Qué preferís? ¿Playa o montaña? La playa. La playa. Sí, sí, siempre he sido más como de playa. Ahorita, como te había comentado hace un par de días, obviamente estoy viviendo en la montaña, en lo más montaña que pueda existir. O sea, sí, literalmente estoy teniendo mi vida ¿de qué? De cabaña, de osos, de frío y así. Sí es muy bonito, el ambiente es bastante relajante, pero sin embargo siento que siempre voy a encontrar paz en el agua. Entonces, definitivamente soy de playa. Así he tenido un par de veces en mi vida que también me he dado la oportunidad de pasar bastante tiempo en la playa y sí me llena más por la energía de la gente, por el ambiente. El calor me gusta muchísimo más que el frío. Me gusta el mar más que lo verde. Hay menos animales y los que hay me gustan más. Peces versus arañas, es como siempre voy por los peces. Ajá, sí, de playa Playa totalmente. seguro. Ujú. A mí estas preguntas me da risa porque yo las hago obvio, pero a veces digo qué difícil escoger entre una y la otra. Y esta pregunta me hace sentir eso porque me encantan las dos. Ajá. Yo creo que a mucha playa necesitaría montaña y mucha montaña necesitaría playa. Entonces como Estás una como en mezcla. medio. No, yo sí tengo bien definido que sí me gusta muchísimo más la playa. Pero fíjate que no sé si es normal estar confundido o indeciso si nunca lo has probado como suficiente, ¿sabes? Entonces, yo que, por ejemplo, el último año que pasé viviendo en Monterrey, literalmente en la sierra, te puedo decir, bueno, ya tuve suficiente. Y del mar nunca he tenido suficiente, que también he pasado un año, 2 años, Buen punto, o entonces, sea, si uno no está seguro de algo, puedes probarlo y ver si realmente te gusta ujú. tanto la playa como crees. Sí, sí, porque Sí. hay cosas como todo tan monótono, todo tan repetitivo, eventualmente se vuelve cansante, ¿sabes? Pero sí, definitivamente creo que yo sí escogería la playa. Imagínate que quisiera ser surfista Eso iba a y vivo en decir la montaña, playa como que y no. surfer, o sea, ahí Ajá. estás. Sí, cambio, a ti sí te va lo de motocross y la montaña, entonces, sí, Me como falta que te la das cuenta que moto, me tiene, falta. pero no están tan caras. Sí. Ajá. Súper, entonces con esto terminamos el warm-up. Ujú. Michelle ya está probando ahí el café que tenemos hoy. Este café se llama Contrabando Coffee y los pueden seguir en Instagram. Ahí les voy a dejar la cuenta. Para contarles, yo, Marisol, no tomo ningún pre-workout. ¿Tú tomas? Todo Ok, natural, todo natural. Y dentro de esas cosas que son naturales está el café. siempre. El café es buenísimo porque reduce la fatiga, aumenta la adrenalina, ante todo reduce la sensación de fatiga. Entonces, cuando tú estás entrenando te sirve porque no lo sentís y si viene, viene más tarde. Sí, es un súper pre-workout y este café está hecho para que te lo puedas tomar antes de entrenar. Es súper práctico, o sea, si saliste así muy rápido y no lograste poner la cafetera así, te lo llevas y te lo tomas. Traten de tomárselo 1 hora antes Sí, de entrenar. definitivamente. Fíjate que muchos nutricionistas deportivos a nivel mundial en el área elite usan mucho cafeína, mucho cafeína para buscar como esos resultados y rendimiento con los atletas. Obviamente todo tiene que ser medido, pero las tazas de café las recomiendan un montón cuando por muchos años el café ha sido como un dilema o como un debut en el deporte, cuando la verdad es que pues, es algo orgánico, es algo natural y tiene tantos beneficios que ya a través de los años pues ya definieron que mejor estar en contra, usarlo a favor del deporte. Entonces sí, 100 puntos. Me Y sí está muy encanta. rico. Me encanta porque esto ni lo planeamos y ya les conté ahí por qué el café es bueno. Soporto, o sea, apoyo lo mismo. La verdad es que es un buen pre-workout y mejor eso que estar tomando 1000 sustancias más que algunas ni siquiera está comprobado que funcionen. Incluso puedes tener riesgos, ¿verdad? Al consumirlas. Bueno, y ahora sí, ya para entrar a lo bueno,
La primera pregunta es, Michelle, ¿qué es el deporte para ti? Vamos a empezar como amplio a más específico. Ay, ay, Contame. ay. Bueno, mira, te voy a contar un poquito de algo personal que ha sido un conflicto para mí en los últimos 2 o 3 años de mi carrera deportiva, tanto como atleta como coach. Está bien interesante que ayer que vi que me ibas a hacer esa pregunta, es bien interesante porque te lo puedo responder sin problema. Sin embargo, siempre he dudado hasta cierto punto qué es lo que realmente vale para mí, o bueno, no siempre, pues últimamente, porque ha cambiado tanto desde que yo empecé, que fue hace 11 años, que a veces me hace pensar y sentir que no voy por la línea correcta. Entonces, en mi vida, mm, yo pues soy alfa en muchos aspectos y se me hace complicado como buscar de una opinión externa a la que yo siempre he creído, más sin embargo soy muy flexible para opiniones, pero de que yo realmente busque, solo he encontrado 2 personas. Y a las 2 personas estas, en el último mes he tenido esta conversación de qué es lo que vale el deporte. Una de ellas es mi gran amigo, es mexicano, César Gilbert. Y César es como mi gurú en vida, la verdad. Obviamente en el deporte también, él y yo crecimos mucho juntos en la ultradistancia y ahora él es como portador de muchas carreras de ultradistancia. Entonces como que tiene un espectro muchísimo más grande, no solo como atleta, no solo como entrenador, ahora como director de carrera. Y hace literalmente un mes lo llamé con el alma rota y le digo, estoy harta del deporte. Y me dice, ¿pero por qué? Y le digo, pues es que me meto a social media y veo el deporte como imagen, como marketing, como popularidad. Y cuando yo lo empecé así, no era nada de eso. Entonces me conflictúa porque como yo soy parte de, tengo que tragarme lo que pienso de la gente, de las marcas, de las carreras cuando o sea, cuando hace como ese choque con mi espíritu deportivo, con el negocio deportivo, ¿verdad? Y ayer literalmente fui a la psicóloga por segunda vez en mi vida, que es esta Segunda vez, o sea, segunda es vez en mi vida. segunda sesión. Y la última vez fue hace 5 años. Es la misma persona. Ella es una de mis atletas y es una persona tan inteligente porque ha tenido tantos impases en su vida que la han hecho crecer mucho. Y yo la busqué el domingo para ir a almorzar y ella vio mi aflicción y me dijo, no vamos a ir a almorzar, vos vas a llegar a la clínica a hablar conmigo. Y dije, te odio, pero está bien, porque me cuesta tanto como abrirme en ese tema. Y el tema fue, ¿qué es lo que significa el deporte para mí? Y porque últimamente ha sido un problema más que una solución. Entonces, sí te puedo decir bien claro que el deporte para mí no es imagen, no es marketing, no es negocio, no es un hashtag, no es una etiqueta, no es nada de eso, que muchas veces y ahora en nuestro diario vivir, en esta época de vida, eso es lo que es, o con eso crece y con eso se pega. Pero para mí el deporte, Marisol, es algo que me rescató de ser eh, lo que parecía no ser un buen camino para mí. Entonces, por ejemplo, yo creo que te lo había comentado la última vez que platicamos que todo lo dejaba a medias, nada era suficientemente importante para ponerle toda mi energía, mi carácter, mi personalidad, mi amor, mi ego, mi tiempo, mi economía, todo era a medias y eso era suficiente para mí, pero a la vez era yo sumando a mi mediocridad como persona. Y entonces cuando me encontré con el deporte, que de principio pues yo jugaba fútbol, que era muy bonito, era en equipo, eso pues con el tiempo se fue quitando de mi vida y se fue adentrando el triatlón. Y fue como ese espacio tan personal y único y a solas conmigo, que cuando fui buscando esa mejora, la fui encontrando con disciplina, pasión, frustración, eh, no sé, tristezas, emociones, logros. O sea, como que el deporte soy yo en todas las modalidades puestas en una en donde me sigue retando todos los días porque nunca es suficiente, ¿sabes? Entonces, sí es un estilo de vida,
Pero, hueva, todo el mundo dice eso, ¿qué es el deporte? Pues es que es un estilo de vida. Sí, pero también hay miles otros, ¿me entendés? Entonces yo creo que es una herramienta que termina de forjar tu carácter, que te pone a prueba todos los días para ver quién realmente sos ese día, porque todos los días somos algo diferente. Y que te da una herramienta para darte la oportunidad constantemente de fallar intencionalmente para seguirte superando, ya sea cual sea el deporte que es, ¿sí? Porque nunca entramos perfectos y nunca entramos sabiendo qué es lo que es. Entonces, si tú tenés miedo, pero tenés la disposición de aprender también, el deporte para mí es esa herramienta perfecta para em, encontrarte a ti mismo y hacerlo una y otra vez de mil maneras. Eso es el deporte para mí. Fíjate. Qué profundo, la verdad es que no sé ni por dónde continuar esta conversación porque dijiste, no, de verdad, o sea, dijiste como 3 cosas bien interesantes porque empezaste diciendo como que qué no es el deporte para mí. Yo creo que muchas veces cuando nos preguntan cosas así, era como que qué es esto para ti o qué pensás de esto, a veces podemos empezar en el no, ¿verdad? O sea, esto Ujú. no es. Y yo me identifico un montón con lo que tú decís, como que para mí el deporte siempre ha sido como mi base, o sea, que te voy a explicar, como mi base, como donde me mido, donde me siento más yo, pero también donde veo mis lados más oscuros, Ujú. donde veo lo que me falta, donde veo mis fortalezas. Y al final me recuerdo la conversación con el maestro Rosito, que ahorita es mi entrenador y que lo aprecio un montón. Y cuando yo le preguntaba a él como del deporte y la vida, o sea, porque acuérdate que este podcast se llama De por vida. Y yo trato de buscar como ese enlace entre deporte y vida y cómo el deporte te ayuda en la vida y la vida y así. Y él me dijo, mira, y me lo dijo así grabando, me dijo, es que estás haciendo como una diferenciación, o sea, y no hay diferencia, o sea, No el, debería. el Ajá. deporte es parte de tu vida, es tu vida, y si tú crees que sea tu vida, es tu vida, o sea, como que no hay, no está separado. Y entonces me viene a la cabeza como todo esto que decís, que también dijiste, el deporte como que fue una manera de rescatarme de lo que yo creía como que no estaba bien o de un mal camino o lo que querrás. Y con eso también me identifico porque quizá en mis primeros años de deporte, antes de encontrar la calistenia, el deporte era un hobby, ¿verdad? Y no era como nada serio. Sin embargo, también me rescató o me hizo tener un estilo de vida que fuera acorde a que yo quería llegar a ciertas metas deportivas. Entonces yo sabía que si yo quería, por ejemplo, jugar bien un partido de fútbol o quería nadar bien, porque en un momento nadaba, Ajá. como que ciertos hábitos o ciertas cosas que yo hacía en mi día a día no iban con eso, ¿verdad? Entonces, si esa era mi prioridad, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Ajá. Ajá, entonces, interesante, profundísimo lo que me dijiste. Sí, mira, la verdad es que es bien interesante porque sí trato de tener cuidado con cómo respondo, porque no todos somos iguales, ¿sabes? O No sea, tenemos que ser iguales, pues, ¿sabes? exacto. Entonces es interesante porque yo creo que, o sea, a tu pregunta no hay una respuesta correcta, porque para algunos sí es hobby, porque para algunos solo puede ser hobby. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más importantes que el deporte, pero para mí específicamente fue esa herramienta que hasta la fecha me sigue poniendo a prueba todos los malditos días, o sea, every damn day. Y es como de, ¿por qué? Porque ya sé que no puedo vivir sin él. Estoy aprendiendo a cómo convivir con él porque sigue siendo un espejo, ¿sabes? O sea, es bien interesante. Especialmente el triatlón porque es un deporte que haces tú. O sea, nadie más lo está haciendo por ti. Si no es de equipo. No es de equipo, entonces tienes que ser tú. Y entonces todos los días estás como confrontándote con tus ganas, tu energía, tus emociones, tu capacidad, tus herramientas, tus habilidades, tu vida, todo, ¿sabes? Entonces, no creo que haya una respuesta mala o buena para eso, pero sí, para mí el deporte es una herramienta. Es una herramienta. Y fíjate, hoy que me fui a correr con mi equipo en la mañana, uno de ellos me estaba como comentando de que se iba a cambiar de trabajo y que él ya sabía de que ese cambio de trabajo le iba a quitar la motivación para hacer deporte. Y dije, ah, o No sea, tomes ¿cómo ese así? trabajo, así. No, o sea, para tomar el O trabajo, sea, si quédatelo. fuera yo, no lo tomaría así. No, lo primero que pensé fue, o sea, ¿cómo puedes pensar de por sí si ni siquiera has sucedido? Te estás quitando la motivación. Entonces es una decisión.
Y le dije, ¿sabes qué? El otro día iba corriendo en la montaña y iba como a la gran chingada, o sea, yo iba enojada. Es muy raro que yo esté enojada, pero cuando estoy enojada pienso muy bien, fíjate. Y entonces yo iba corriendo y dije, güey, ¿qué onda? ¿Por qué me siento así? Qué hueva, qué horror. O sea, como que me duele mi alma, me duele mi corazón y no me gusta sentirme así. No soy una persona enojada, no soy una persona triste, no me gusta sentirme así. Y dije, me lo tengo que quitar, me lo tengo que arrancar. Y es en base a decisiones. No siempre, porque hay como emociones que son como muy esporádicas, pero ahorita estoy consciente de que estoy enojada y conscientemente puedo tratar de quitármelo de encima. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Todo lo que tú te estás tirando encima es porque tú lo estás decidiendo, porque no te está saliendo de la nada. O sea, tú estás decidiendo de que si tomas este trabajo, ya naturalmente esto ya no te va a motivar. Entonces, eh, te lo digo porque como el deporte es una herramienta en mis ojos, tú puedes decidir si es una herramienta que te va a ayudar a crecer o una herramienta que te va a llevar al abismo, porque también puede suceder, ¿sabes? Hay gente que se lo toma tan en serio, el cual es importante, pero por su forma de decidir dentro de, en vez de llevarlo al estrellato, emocionalmente, internamente los va a llevar al suelo, ¿sabes? Entonces, sí, para mí es una herramienta, sí o sí. O sea, cómo la tomes, cómo la usas, qué tanto la usas, tal y tal, yo creo que es una herramienta y ya tú decides qué haces con eso. Fíjate, creo que yo he tomado buenas decisiones dentro del deporte y la he buscado más como una herramienta para superarme que para aplastarme en su momento. Lo que me parece bien interesante de este tema del deporte como herramienta es que, o yo lo veo así y ya yo lo he medio explicado en algunos episodios anteriores, que el deporte te da como una retroalimentación que a veces es bien dura, ¿verdad? O sea, a veces es difícil de soportar porque puede ser que, por ejemplo, que yo quiera llegar a entrenar y a pesar de que yo sé que no dormí bien, a pesar de que yo sé que no estoy tan estable emocionalmente, quiero hacer un récord personal, ¿verdad? Entonces, el deporte, como somos biología y somos fisiología y demás, o sea, por más que tú querrás y tu mente quiera y tú querrás ser exigente, te pone, o sea, es una pared, ¿verdad? O sea, y te regresa a ti y te dice, bueno, ¿qué estás haciendo mal, ¿verdad? O sea, o qué no hiciste bien, en qué puedes mejorar. Yo creo que esa ha sido la mayor lección que a mí me ha dejado el deporte y por eso también pienso que es una gran herramienta de desarrollo personal y por eso lo abrazo tanto y es como algo tan genuino, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que a mí el deporte me ha dado tanto y eso nadie me lo va a quitar. Nunca. Las cosas difíciles y las cosas bonitas y los logros y los fracasos, o sea, eso los tengo yo acá y en mi mente y en mi alma, o como querrás verlo, pero eso no me lo pueden robar, o sea, eso nadie me lo puede quitar. Entonces, creo que para bien o para mal, lo bonito, lo feo, el deporte es un espejo, como tú decías. Sí, es un espejo bien cabrón, la verdad. O sea, hay que tener mucho cuidado. Mira, como nosotras dos somos entrenadoras, tal vez tenemos un poquito más de fortaleza en cómo recibir esas cosas, pero luego hay gente que no está tan firme dentro del deporte y cuando fracasan o cuando fallan, porque el fracaso no existe si lo estás intentando, ¿verdad? Pero voy a dejar eso bien definido. No existe fracaso si lo estás intentando. Sí te puedes tropezar, pero si seguís intentando ya de por sí te está haciendo como una gran persona, ¿verdad? Pero luego hay gente que es como muy frágil y los llega a dominar tanto que el deporte es ala, ya no lo quiero volver a hacer porque nos sentimos inútiles o tontos o torpes o no soy tan bueno como aquel. Entonces es una línea bien delgada en donde yo creo que tú estarías de acuerdo conmigo en que el deporte ya no solo es físico, que es lo que habíamos platicado el otro día también. Entonces ya entra en una parte espiritual, psicológica, fisiológica, química, emocional, todas esas cosas. Entonces yo a veces pienso así como, la madre, es una droga que te impregnas y te metes tan bien dentro de él que te puede enseñar en tantas áreas de tu vida, en tantas áreas de tu vida en donde yo sé que puede llegar a ser así como, em, no sé, o sea, te puedes llegar a sentir como que el deporte es demasiado poderoso. Y sí lo es, y sí lo es. Pero lo bonito es de que conforme vayas intentando y fracasando o fallando en el camino, del otro lado le estás haciendo algo bien a tu cuerpo, ¿verdad?
porque el efecto secundario de intentar hacer deporte es todo lo bonito y lo saludable que viene con él. Entonces, es interesante porque tiene tantas ramas que al final del día, así sea espejo de lo que sea, siento que no tiene forma de que sean negativos, ¿sabes? Y va, te lesionas. Ah, bueno, a veces quieres ser mejor, pero como que no trae un efecto negativo hacer Sí, deporte. incluso, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de también el lado oscuro del deporte, pongámosle sin ver lo oscuro porque nosotros amamos tanto el deporte que no lo vemos, Ujú. pero existe, por ejemplo, personas que dicen te puedes volver adicta al deporte, digamos, y podés abusar. Sin embargo, a mí se me hace tan acertado lo que decís como si se dice intentando, no estás fallando porque, por ejemplo, si yo me vuelvo adicta al deporte y termino quemándome y me lesiono, pues ahí está la lesión para aprender un montón de cosas, ¿verdad? O sea, es que la biología, eso es lo que pasa, que como Sí. somos organismos, o sea, te pone un límite. No Ujú, es, no sé, quizás el feedback en la vida, en otros ámbitos, tarda un poco más en llegar. ujú, ujú. Y a veces necesitamos como que el feedback rapidito y así como, pues no estuvo bien, corriste más y te lesionaste. Y ahí tenés la lección, ¿sabes? Quizás en otros ámbitos de la vida, o sea, ¿tú cómo vas a saber si las decisiones de tu vida financiera son las correctas? O sea, tal vez lo vas a saber en 10 años. Sí, el cuerpo habla y habla mucho y somos muy pocos en escuchar. Fíjate, Mari, que ahí en ese sentido tú y yo estamos en un nivel en donde nosotras sabemos tanto del deporte que nuestras decisiones tal vez son un poquito más asertivas que otras personas. Sin embargo, hay mucha gente que piensa que no necesita de guía y en su momento tú, en su momento yo. También estuvimos ahí, ajá. Estuvimos ahí, ajá, y madre, de verdad que sí, el deporte te pone pausa donde tenés que poner pausa. Sigue siendo dominante porque es un lenguaje en donde tú tenés que ir aprendiendo por las buenas y por las malas. Todo es con incentivos, ¿verdad? O con compensación. Entonces, si lo estás haciendo mal, no estás progresando. Y si lo estás haciendo bien, progresas. Entonces es interesante porque es una comunicación tan limpia y tan genuina, que es lo que tú me habías mencionado el otro día. O sea, es que el deporte te comunica inmediatamente si lo estás haciendo bien o no, ¿verdad? Pero hay gente, tú y yo en su momento, donde nos cuesta como tratar de buscar esa como información, ciencia del deporte y aceptarla para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Y que yo sé que en su momento lo vamos a platicar, viene de la parte de la cultura, del conocimiento del deporte, la confianza en poner esas cosas en las manos de un entrenador. Es un cuchillo de doble filo el deporte, la verdad, porque puede lastimarte, como tú decís, o sea, si lo estás haciendo mal, te enseña, y ahí tú si quieres seguir haciéndolo mal o buscar otras formas, pero también puede ser como algo tan bien, si lo estás haciendo bien, que te puede dar larga vida o corta vida en el deporte, ¿verdad? Ok, y mira, hablando del tema de Michelle como atleta, o sea, sabemos, bueno, los oyentes tal vez no conocen a Michelle, tal vez otras personas sí, no sabemos, pero Michelle hace Ironmans, pero de una manera un poquito extrema. Sí. Contanos, así que ha sido lo más grueso que has hecho y qué te motivó a hacerlo, porque yo creo que no cualquiera tiene la mente y a eso quiero llegar, ¿verdad? O sea, está la ciencia, sabemos que, o sea, está comprobado que nuestro cuerpo aguanta muchísimo. Pero ya cuando metemos el tema de mente y todo esto, ya se difumina un poco qué tanto aguantamos y cómo aguantamos. Entonces, contanos un poquito de los Ironmans y de estos eventos extremos que haces y qué te llevó a querer hacerlos, ¿verdad? O sea, ¿por qué no hacer un medio Ironman y ya quedarte ahí? O sea, Bueno, obviamente yo creo que la mayoría de gente que nos está escuchando sabe qué es el triatlón. Solo para indagar un poquito, el triatlón pues es un deporte de 3 disciplinas que las ponemos en una. Empezás con nadar, luego te subís a la bicicleta y luego te bajas a correr, ¿verdad? Eh, a nivel mundial hay 2 distancias que son las más famosas o las más buscadas, que son un 73 y el doble de ese, que es un 140,6, que ya es como el Ironman definido como tal, la gente lo conoce así. Eh,
que el Ironman, o sea, como que la distancia más grande que la mayoría de gente conoce son 4 kilómetros nadando, 180 en bicicleta y 42 corriendo. Entonces, aprox son como entre 10 a 15 horas de actividad física. Cada carrera trae lo suyo. A mí sí me gusta, pero nunca me ha gustado ser parte del bulbo del montón, ¿sabes? Entonces, pero sí, en su momento yo quería ser parte de porque quería saber qué era esa experiencia. Entonces, Mari, yo empecé cuando tenía 19 años bien en el deporte, ¿verdad? Me acuerdo que la primera vez que estaba entrenando para una sprint, alguien me mencionó de que para qué iba a gastar mi dinero en eso. Y yo dije, pues, no sé. Me Buena dijo así como, pregunta. es que es Sí. muy corta la distancia. Y yo dije, bueno, sí, y sí lo es. Dije, va, entonces no va a ser un sprint, pero tal vez puedo hacer un 73 y tal vez ahí como que vale un poquito más como mi economía, más esfuerzo y lo que estoy haciendo. Entonces, me acuerdo que hice una sprint por práctica para saber qué se sentía. Y luego, obviamente, mi primer objetivo era hacer un 73. Y cuando hice mi primer 73 lo hice aquí en Guate, la verdad me siento muy orgullosa de eso porque hay una carrera muy bonita en Tikal. Y hice mi primer 73 y dije, ok, eso no estaba tan difícil como me lo habían planteado, ¿sabes? O como yo en algún momento me imaginé. Entonces, me gustó mucho que a los 3 meses dije yo, "Ah, bueno, ya me recuperé, no era para tanto, hago otra y me metí a otra y luego dije, nada, o sea, esto está fácil. La única complicación que hay es económica, o sea, sí está jodido realmente pagar 300, $400 más viaje y lo que sea así, asá. Pero bueno, digamos que en ese entonces mi dinero era para eso. O sea, mi dinero era para usarse, no voy a decir mi dinero, mi trabajo. Mi trabajo y mi esfuerzo era para usarse y para aventurarse y para explotarse en ese sentido. Entonces, en menos de un año hice mis primeros 73. Algo que me gustaba mucho de la distancia era que te permitía disfrutarlo, no era tan sufrido como un sprint que pues en 1 hora y media ya lo tenías terminado. Eh, un Ironman, pues todavía no me sentía segura para hacer algo así. ¿Por qué? Porque todo el mundo te pinta como que wow, que sí lo es. Pero en ese entonces también lo era para mí. Pero decidí en hacerlo en lugares bonitos. Entonces no solo estaba yendo a competir, también estaba yendo a conocer el mundo. Y yo sé que esa era una de las cosas que más me gustaba porque como que me metía a ver y decía, hay una en España, me voy a España. Y boom, me iba a España. Entonces como que lo que me hacía sentir, la gente que iba conociendo, las experiencias que me daba, en su momento pues estaba ganando realmente sin saberlo porque lo estaba haciendo tan genuinamente que no estaba buscando posiciones. Em, y luego un día mi papá hace triatlón también y él pues sí ya estaba metido en el mundo del triatlón y del Ironman y esto y aquello y él era mi inspiración, o sea, yo siempre pensé que quería ser como mi papá. Y un día vi un tatuaje que me confundió porque no era 140.6, era 281, una cosa así, pero tenía el loguito de Ironman y yo dije, ¿y esto qué es? Y entonces me acerqué a la señora, Lisa Vega se llamaba Lisa. Le dije, hola, ¿y esto qué onda? Y me dijo, no, pues es que hay una carrera en Florida que es de 2 Ironmans consecutivos. O sea, sumas las distancias y lo haces todo de un solo. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, pero ¿cómo es eso posible? Y yo no tenía ni idea de que hay hasta 30, 100, lo que sea. Y yo estaba tan abrumada de eso que empecé a como invitarla a mis entrenamientos y ella a los suyos, que un día sin yo ir a hacer el Ironman me dijo, mira, me quiero volver a meter a la carrera, pero como no me gusta nadar, me gustaría hacerlo con relevos, en relevos contigo. Y yo dije, sí va, sí jalo. Y entonces entrené tan emocionada, Mari, para hacer 7 kilómetros en vez de solo 4 de los que eran el Ironman. Y por suerte me llevé mi bicicleta solo por pasar el tiempo, porque yo literalmente iba a nadar solo 7 kilómetros y ella iba a pedalear los 360 y correr los 84. Y no sé, como que empezamos a compartir la distancia y el relevo se convirtió no solo en la natación, sino también en la bicicleta y en la corrida. Y ese día me di cuenta que
divirtiéndome y no era tan sufrido. Y ese día me acuerdo que no dormimos claramente, o sea, ella terminaba la bici, me subía yo terminaba la bici, ella se subía y así. Si mucho yo habré hecho 90 kilómetros seguidos en su momento como para entrenamiento del 73 y aquí ya iba acumulando más de 200. Entonces dije, no está tan complicado. Entonces, cuando ya estaba pensando en el Ironman, dije, esto es un poquito más retador porque obviamente no te lo tomas tan a la ligera. Ya en vez de 30 personas ahora son 2000. Entonces estaba como que saltando, o sea, estaba yendo y regresando con las distancias. Y cuando hice el Ironman dije, sí está cool, no está tan difícil como pensé que iba a ser. Sí me gusta, pero extraño esa convivencia de esas 30 personas que literalmente pasaron 2 días sin dormir conmigo. Y dije, creo que pertenezco más a un ambiente menos ruidoso, menos con etiquetas, con menos show. Y dije, me gusta más la ultradistancia. Siento que aquí pertenezco más con no es que esté mal, pero mi personalidad va más en línea con lo que es un poquito más calmado. Y no sé si te comenté la vez pasada que estábamos platicando que yo estuve undercover con un hombre para que nadie supiera qué era lo que yo estaba haciendo por casi 6, 7 años de mi vida deportiva. Entonces, para mí, no toparme a nadie que yo conociera en estos Ironmans era como mi salvación, mi sanidad Tiempo, y esto. esto del nombre fue 7 años. Sí, pero en ese entonces yo me llamaba, y todavía, que es el nombre del equipo Red Zion, o sea que yo nunca me inscribí a una carrera como Michelle Echeverría. Yo siempre me inscribí como Red Zion porque yo no quería que la gente me encontrara, ¿sabes? Paréntesis, yo le quiero agradecer públicamente a Michelle por haber aceptado venir, porque incluso vieron que dije al inicio que a mí me da curiosidad como su personalidad y demás. Yo empecé a escuchar a Michelle porque tenía algunas personas, saludos a Ligia, que fue gracias a ella, que dijo Sí. que le mandáramos saludos. Saludos. Hola, Bueno, bebé. pues yo conocía a personas que conocían a Michelle y después Michelle era coach de estas personas. Sin embargo, yo metí a ver las redes y no veía nunca fotos de Michelle. Entonces se me hacía como curioso en esta época, ¿verdad? Porque uno busca a alguien y puedes ver una foto, ¿sabes? No sé, y ya te haces como una idea y qué interesante porque ha ligado a lo que hemos estado hablando, era que todo el tema de Ajá. redes sociales y demás. Y bueno, que Michelle haya aceptado venir acá y poner aquí su carita, o sea, no es cualquier cosa, así que gracias. Y bueno, seguimos contando, o sea, siempre estuviste como undercover. Y Sí, nunca te inscribías como Michelle, no, sino como Red como Zion. Red Zion. ¿Por qué? Porque el ámbito deportivo que yo había conocido culturalmente, la gente tenía como ciertas expectativas y yo dije, yo no quiero que nadie tenga expectativas mías y yo voy, Suficientes son las mías, sí, o ajá. sea, yo voy para mi propia diversión. Entonces, por muchos años, literalmente yo busqué otro nombre para que la gente no supiera qué era lo que yo Es estaba como si fuera haciendo. un seudónimo, ¿sabes? Como que eso lo hacían muchísimo antes los artistas y Sí, quizás era más fácil porque no había redes sociales y demás, pero es algo que se suele hacer. sí, O sea, no. exacto. Ajá, sí, hace de cuenta que yo fui la superestrella de mi propia historia en el deporte. Y entonces, un día, yo soy nutricionista deportiva, y viví en Texas, y un día, no sé, ya como mis contactos dentro de la ultradistancia ya eran un poquito más grandes, y vino alguien y me preguntó que si quería llegar a ser de crew como nutricionista deportiva de un atleta. Y yo dije, ajá, sí, ¿de qué se trata esto? Y me dicen, bueno, mira, ya en vez de ser 2 Ironman seguidos, ya es un Ultraman. Y el Ultraman es una faceta que se divide dentro de 3, en donde estás nadando 10 kilómetros, pedaleas 420 y corres 84. Entonces ya era como un poquito más y yo dije, wow, qué espectacular. Ajá, sí, ¿y qué más? Y me dice, bueno, y la persona de la que tú vas a hacer crew se llama Rafa Jaime, Rafita, te mando saludos. Y Rafa es completamente ciego. Y yo dije, ¿what? O sea, como una persona ciega puede llegar a hacer estas cosas. Y yo dije, sí, a huevo, sí voy. Sí, ¿qué es esto? O sea, ¿qué tipo de superhumano es él? Y cuando llegué,
Me acuerdo que manejé como 4 o 5 horas para llegar a donde estaba este Ultraman, también en Texas. Y me fui solita con mi bici en el carro con la ilusión de seguir conociendo de este mundo, porque no sabía nada. O sea, yo sabía de Ironman y lo poquito que me había adentrado de la ultradistancia. Sin embargo, era muy nueva. Entonces, cuando yo me presenté ahí con mi bici y mi carrito, fue así como de, hola. Y ya conocí a Rafa y conocí a Rafa. No conocía a un atleta, no conocía a esta superestrella que está alcanzando las redes, la radio, la tele. Conocí a Rafa en toda su fragilidad y su debilidad, porque él encontró las mismas fortalezas y debilidades, las mismas oportunidades y fracasos que cualquier otro atleta haciendo en la misma distancia, con la única excepción de que él no podía ver, pero eso no lo detuvo, ¿sabes? Entonces, como yo conocí a Rafa internamente, lloró miles de veces en medio de la carrera, se enfermó miles de veces en medio de la carrera, se emocionó como cualquier otra persona, y como yo pasé 3 días pegada a él, yo dije, si él puede, yo también. Si él puede, cualquier persona puede también. ¿Por qué? Porque lo único que lo diferenciaba de otras personas es que él realmente quería. Entonces yo dije, cuando yo tenga la edad, espero poder hacer esto. Y fue tan bonito, Mari, porque en esa carrera los directores pues trabajan a nivel mundial y uno de ellos que se llama Steve Brown, era el director de la misma carrera, la misma distancia, pero en Canadá. Y él se acercó a mí y me dijo, cuando tengas la edad para poder hacer esta carrera, quiero que vengas, te invito, no tenés que pagar nada, quiero que seas parte de nuestra carrera. Y yo dije, ¿qué? No puede ser, ¿por Esto qué? era los de 5. No, esta todavía no. Ajá. Todavía no. Y entonces fue muy bonito porque la gente dentro de la ultradistancia siempre me recibió y te puedo decir que todas las carreras de ultradistancia que yo he hecho, te puedo contar las que he pagado. Y son muy pocas, a comparativa de las muchas que he hecho. No sé por qué, siempre se me dio esa bendición, ese regalo. No sé qué conexión yo siempre tuve con esta gente, pero también entendí que porque como era la más joven en el mundo, la gente estaba tratando de como expandir ese deporte y tratar de entender por qué yo podía hacerlo y otras personas no. Pasión, tiempo, ganas, energía, o sea, yo traía todas estas cosas que sin saberlo seguía como explotando. Y sí, efectivamente, yo llegaba a estas carreras y siempre fui la más joven hasta que en su momento un día me topé con otra chavita que es súper amiga mía, que también empezó a hacer estas cosas conmigo y somos las únicas dos que tenemos estos récords a nivel mundial de ser las más jóvenes en hacer estas distancias. Entonces se me fueron invitando a estas carreras y como era un regalo más que un objetivo, una meta, nunca pensé, no puedo hacerlo. O es más, pensé, ala, me están invitando, tengo que entrenar para poder llegar a hacerlo. Como que de cierta forma también el hecho que te invitaran, creo que de alguna manera te decía así como estás haciendo algo bien, o sea, esta gente está viendo que sí La seguro gente confía podés, en mí. ¿verdad? Ajá. O sea, Genuinamente, nadie estaba tratando de explotar nada de mí porque nadie me pidió dinero, imagen, fotos, nada. Entonces fue muy bonito porque incluso esa gente hasta la fecha son los que realmente les importa mi carrera deportiva. No el patrocinador que me regaló algo el año pasado, a ellos no les vale. ¿y qué piensas tú de esto? Porque lo hemos sacado aquí algunas veces y creo que es interesante sacarlo ahorita. O sea, al final de cuentas, yo creo que en el deporte ya de alto rendimiento y ya cuando uno se pone metas, pues un poquito por encima de la media, no es por hacerlas de menos, pero tampoco por hacernos de más, ¿verdad? Ajá, sí. Em, El balance perfecto. pero de verdad que el camino se vuelve un poco solo, ¿verdad? O sea, y quizás se vuelve como más evidente lo que uno está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Y yo le preguntaba a algunos atletas que han venido y les decía, ¿cómo te sentís como que en el día a día? O sea, porque yo personalmente siento que a veces estoy sola con mi deporte, pero ya pasé esa fase de que me estresaba o me hacía sentir sola, sino al revés, como que siento que tengo el control de muchas cosas, que cada vez voy aprendiendo más qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Como que ese feedback fuerte del deporte cada vez lo logro analizar de una manera más clara, de una manera con menos sesgos.
y a pesar de que sí estoy sola con mi deporte, ahí también está el crecimiento, ¿verdad? Pues recuérdate de que la mejor forma de llegarte a conocer es viéndote en un espejo, literalmente. O sea, alguien puede suponer o opinar de tu personalidad y de tu forma de hacer las cosas, pero no hay mejor juez que tú y no hay mejor persona que pueda cambiarte. ¿Sabes? Entonces, sí, obviamente tenés que buscar esa soledad dentro del deporte, porque sí está cool que crezcas con alguien más, pero vas a crecer a medias porque solo te va a ayudar a crecer físicamente. Emocionalmente y psicológicamente también, pero nadie puede indagar tan profundo como tú mismo. Entonces sí, uf, no, he tenido unos momentos así de que ya arráncame la vida, por favor, porque es bien pesado, Sí. es bien pesado. Sin embargo, mi frustración en el deporte siempre fue no tener suficiente dinero para poder alcanzar estas cosas, porque otra vez yo por muchos años fui la más joven y cuando te digo joven, Mario tenía 20, 21 y tenía universidad y no tenía apoyo de mi casa o mis papás. Entonces, literalmente todo mi trabajo iba para poder alcanzar estas metas. Y yo me iba con, qué sé yo, $200 y regresaba en cero. Y el día siguiente estaba ahí parada en el trabajo para tratar de llenar todas las horas que podía para volver a llenar mi banco con otros 1000 para poder pagar 500 de carrera y usar otros 300 de viaje y tener como un colchoncito, ¿verdad? Entonces, en esa parte siempre me sentí muy sola, en la parte económica. En la parte física, no, porque cuando me sentí sola tomé la decisión de certificarme. Entonces yo como que tapé ese bache muy rápido y nunca sentí falta de, o sea, siempre todas mis dudas me las reconocí y me las auto solucioné. Me encanta, o sea, es que bueno, ya estamos sacando como que temas así espontáneos, no espontáneos, pero en orden diferente a lo que tenía pensado. Sin embargo, ahorita tocaste el tema de la ciencia, ¿verdad? Ujú. Y de cierta forma creo que en general hace mucha falta ciencia en el deporte, o sea, Sí, y me parece súper interesante lo que decís, o sea, yo siempre cuando tenía dudas en ese tema, pues me certificaba, pues leía, estudiaba. ¿Qué crees que fue clave para ti en esa como curva de aprendizaje? O sea, porque de cierta forma tú ya pasaste como el dip, como la parte baja de la curva de aprendizaje, pero quizás alguien nos está escuchando y se abruma un poco porque dice, tengo que saber toda la ciencia que hay para mejorar en mi deporte. ¿Qué crees que fue clave para ti? ¿O crees que no hay claves ahí y solo te toca meterte ahí en la curva de aprendizaje? mira, la clave es uno, actitud y aptitud. O sea, si tú estás dispuesto a aprender, ahí vas a estar en primera fila. Eh, bueno, mira, para terminar la última pregunta que me hiciste, y esto va a responder a la que me acabas de hacer, he probado todas las distancias que te puedes imaginar. En todas las modalidades, en todas las horas, en todas las fechas, en todos los fríos, calores, puerto, mar, subidas, montañas, todo. O sea, literalmente en los últimos 11 años yo he metido mis pies en lugares en donde no mucha gente lo ha hecho. Creo que uno de mis logros más grandes fue convertirme en la primera mujer en el mundo en hacer la distancia Ultraman sin parar. Me tardé 34 horas en hacer esto, sin dormir. Obviamente sí comí, obviamente sí me entrené bastante para eso. Ese tal vez es uno de mis logros más grandes. Em, y otro fue hacer 5 Ironmans en 5 días y el intento de hacer 10 cuando me quedé con 7. Entonces, hace de cuenta que yo empecé desde una sprint a tocar distancias que ya era de días, ya era de horas, ya era de cosas como difíciles de entender. Y entonces la clave fue intentarlo todo, porque había ciencia para cada situación, había ciencia para cada distancia, había ciencia para cada meta, objetivo, propósito. Ya si fuese volver a repetir una distancia y tratar de hacerlo más rápido o alcanzar una nueva distancia y aprender a ser más resistente. Entonces, lo que a mí me abrumaba era no saber
pero también me topaba con que no mucha gente sabía. Porque o sea, si vas a ser científico, vos te tenés que poner en la situación. Y como no hay mucha gente, era como de, bueno, ni modo, ahí voy. Es que, ¿sabes qué? Eso es lo fuerte, que me encanta porque al final la ciencia, claro que está ahí, claro que hay estudios científicos, sin embargo, todo el tema de ciencia se basa en cuestionar, ¿verdad? Ujú. Y la ciencia ahorita te dice esto, y sí, hay muchos estudios científicos, y es un metaanálisis y lo que querrás, pero puede ser que en 10 años Sí. sea lo contrario. Entonces, no sé, pero ahorita que estás hablando de eso, se me viene a la cabeza que yo antes también creía que como que todo mi rendimiento deportivo lo iba a solucionar con ciencia. Ajá. Y después me topaba con que igual ahí está la ciencia, pero igual la aplico a mí y a veces no la tengo que aplicar exacta porque hay otros factores que afectan. Entonces, tampoco todas las respuestas están en la ciencia. Sin embargo, sin ciencia hay muchísimas más preguntas, o sea, ¿verdad? O sea, se van reduciendo un poquito las preguntas o cambia el ámbito en el que te haces las preguntas porque hay cosas más claras, pero las preguntas siguen viniendo. Porque tú me decís, probé un sprint, después esto, después lo otro, y cada vez que pruebas una distancia diferente en un lugar distinto, entonces ahí ponías a prueba, pues, qué tanto sabías, qué tanto aplica lo que según yo aplicaba a la carrera anterior. Ujú. Mira, la ciencia es blanca y negra, ¿sí? Puede ser flexible en cómo la aplicas, porque obviamente también es como genérico dependiendo de tu deporte. La biomecánica es la biomecánica, tú lo sabes. La anatomía es la anatomía. Y entonces cómo funciona un cuerpo para hacer surf, para hacer motocross, para hacer triatlón, para hacer calistenia, todo es igual, todo es lo mismo. ¿Cómo aplicas la ciencia para mejorar y alcanzar tu objetivo? ¿Verdad? No puedes superarte si no existe la ciencia. Sin ciencia hay más riesgos de muchas cosas fisiológicas, físicas, biomecánicas. Entonces es interesante porque tiene que estar esa parte si quieres hacerlo bien. Ahora, yo no soy doctora, no soy científica loca, no me he metido a un laboratorio ni nada, pero sí sé que todos los que tratan de sacar una hipótesis tienen que sacar una historia, tienen que poner su conclusión, tienen que poner ciertas cosas a prueba. Y yo creo que a mi beneficio, sin saberlo, por probar querer hacer todo, también he puesto muchas veces a prueba esas ciencias que me ha dejado muy claro que tenés que seguir ciertos patrones para ciertas cosas, que era algo que tú y yo platicábamos el otro día. O sea, todo el mundo quiere hacer algo y todos queremos crecer rápido, pero en la ciencia no existe la rapidez, ¿me entendés? Tenés que esperar porque estás poniendo un frijolito a crecer y eso no va a suceder no, de la noche al día, ¿sabes? Entonces es interesante porque yo creo que otra de las claves, que era lo que tú me preguntabas, es paciencia. Es paciencia. Persistencia y paciencia. Porque las cosas no se dan de un día para otro. O sea, nuestros cuerpos no se evolucionaron de un día para otro, ¿me entendés? Y nuestros cuerpos no dejan de evolucionar de un día para otro. Ni se adaptan ni se desadaptan de un día para otro. Ujú. Yo creo que ese es un gran reto para cualquiera, me incluyo, creo que también tú te identificas, que es un reto para la mayoría de atletas o personas que quieren buscar una meta deportiva, y esa es la siguiente pregunta que te quiero hacer. El hecho de esperar, ¿verdad? O sea, decir, yo quiero llegar hasta acá, tengo clarísimo que quiero llegar ahí, tengo clarísimo el tiempo que tengo para llegar ahí, está la ciencia, ahora me toca confiar en mi plan de entreno, saber que todo lo que modifique o todo lo que cambie no se va a ver mañana, Ujú. se va a ver en unas semanas. Que van a haber semanas, por ejemplo, una semana antes de la competencia, 2 semanas antes, que uno corre riesgos si quiere comprobarse para ver si lo está haciendo bien o mal. Ujú. O sea, esa templanza y esa paciencia de confiar en tu plan y jugártela y decir, si esto no está funcionando en la competencia o cuando esté cerca de esta meta me voy a dar cuenta. Pero no tengo que apresurar ahorita el proceso y tratar de comprobarme a mí misma ahorita que esto está funcionando. Y me da risa, porque no risa, sino me parece curioso porque el tema de la semillita es exacto. ¿Te acuerdas que siempre cuentan como esta analogía que dicen, ay, sí, si tú sembras una semillita y te pones a escarbarla para ver si ya viene,
vas a arruinar el proceso. O sea, Sí. échale agua, échale el abono, ponele la luz que necesita y confía. Más o menos en 9, 10 días, depende de la semita, va a salir. Pero si uno se adelanta y quiere saber ya si esto va a tener resultado, arruinas el proceso. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es una buena analogía y es la comparativa perfecta. Porque eso es lo que somos nosotros, somos seres vivos, carajo. No somos máquinas, no somos robots, no somos... ¿Sí me entendés? O sea, como que obviamente tú y yo en su momento también sentimos esa frustración de querer crecer rápido. ¿Por qué? Por las etiquetas, por la comparativa, por la mercadotecnia. Pero si el deporte es una herramienta personal, ¿cuál es la prisa? O sea, vida hay siempre y el deporte también, eso no se va a morir, o sea, nadie lo está comprando, ¿sí me entendés? O sea, eso siempre va a estar ahí, entonces es interesante porque por eso me gusta tanto y por eso el deporte es lo que es en mi vida, porque es de todo, ¿sabes? Es ego, es un producto, es un servicio, es lealtad, es honor, es paciencia, es templanza, es frustración, es tristeza, es emoción, es alcance, es meta, es todo lo que te puedes imaginar en algo que te hace vivir. ¿Sí? No es la vida, no es el equivalente, no es lo opuesto, no es el ajeno, sino simplemente es vida, literalmente. Y ya tú ves cómo lo utilizas a tu favor, ¿verdad? Que obviamente no es para todos, porque hay otras cosas en esta vida fuera del deporte que también te hacen sentir así, ¿verdad? Pero a nuestra suerte es lo que a nosotras nos tocó y es bonito poder tratar de saltar en todas las áreas y todos los departamentos que tiene, porque es infinito, o sea, es tan complejo y es infinito, o sea, nunca se acaba. Me da risa porque ahorita que dijiste áreas, todas las áreas, me imaginé así como una empresa. Ajá, sí, Y que tiene literalmente. departamentos, ¿verdad? Entonces está tu departamento de marketing, que ahora también redes sociales, está tu departamento ambiental, tu departamento financiero, departamento de servicio al cliente, y de todos ellos depende el rendimiento de la empresa y si se generan utilidades o no. Y si hablamos de deporte y hablamos como que de Michelle, es lo mismo, ¿verdad? O sea, los departamentos serían como que sueño, nutrición, tu estabilidad emocional, tu psicología, está también tu entreno, tu adaptación, todo, ¿verdad? Entonces, si todos los departamentos no están bien y hay interconexión entre ellos y demás, pues no van a haber utilidades ahí, o sea, no, Sí, tu no se van a desempeño se lograr ve las lastimado, metas. ajá, se ve lastimado. Ujú. Y ¿sabes qué? Ligado a eso te quería preguntar, porque yo creo, pero es una hipótesis, como en la ciencia, que, Ese sarcasmo me que, encanta. que es interesante porque hay veces que a mí me pasa, no sé si a ti, que a veces siento como que ya entendí cómo funciona Marisol, digamos. Ujú. O ya entendiste tú cómo funciona Michelle y ya sabes como que qué departamento falló, ¿no? Pero a la hora de ser entrenadora y de poder transmitir todo eso, madre, a mí eso me ha enseñado de verdad tantísimo que yo creo que no sería la persona, la atleta que soy, ni tampoco la entrenadora, obviamente, si no tuviera personas a las que me ha tocado entrenar y que yo he elegido entrenar y que he elegido apoyarlas en sus metas, que puede ser que las metas sean diferentes a las que yo quisiera para ellos, pero trabajamos por sus metas. Y ahí es donde empiezan a salir todos estos temas, ¿verdad? Que sí, la ciencia está, pero quizás en el tema mental o emocional o alimentación, todo eso no está. Entonces uno llega alguien y te dice, yo quiero esto, y tú decís, con gusto, te ayudo. Pero en eso sí hizo su entreno, pero no rindió, entonces empezó a preguntar, bueno, ¿dormiste bien? ¿Qué pasó? ¿Estabas estresada? Esto y lo otro. No sé qué se te venía a la cabeza. Y quiero contar algo que a mí esto me lo dijo mi entrenador, que de verdad que yo soy fan de mi entrenador en estos momentos. Y siempre la menciono, creo que ya todos se dieron cuenta, pero llegué un día bien estresada a entrenar. Bueno, no había estresada, no le dije nada. Llegué a entrenar y se me quedó viendo así como, ¿qué te pasa? O sea, ¿tenés algo porque no estás igual, pues? Ajá, sí. Y yo le dije a la madre, es que tengo 1000 cosas encima. Y me dijo, mira, ¿sabes qué le decía yo a mis atletas olímpicos? Agarra tus problemas antes de venir al entreno, los metes en una bolsita, los dejas allá. Y yo te aseguro que nadie se va a llevar esa bolsita. Eso me dijo. ¿Quién la quiere? Y me encantó porque suena fácil, suena chistoso, pero me quedé como con eso, ¿verdad? Porque
¿qué hay dentro de esa bolsita, sabes? O sea, ¿qué es lo que hay entre lo que uno quiere una meta? Y me estoy refiriendo también a tus alumnos, tus atletas, entre una meta y lo que hago para llegar a esa meta y por qué llego o por qué no llego a lograrla. Sí, es interesante. Ahora, yo sí te quisiera decir que es interesante porque como yo soy coach y también soy atleta y he llegado a conocer a miles de personas que piensan diferente, a veces esa bolsita es como arranque de motivación. Pues hay gente que necesita sentir así esa frustración para, ok, tuve el mejor entreno de mi vida, de ira o de tristeza. Y luego hay gente que simplemente les decís, ¿sabes qué? O sea, no estás rindiendo. O lo dejas en tu casa o no vengas. Decidí bien cuál va a ser como tu motor de activación, porque si sentirte así frustrado te ayuda, Vale. cool. Y si no, no Ajá, vengas. yo lo que me pongo a pensar es lo siguiente, que claro, depende de cada quien, y eso es lo lindo, ¿verdad? Porque quizás si tú no hubieras tenido atletas, alumnos que te salen con estos temas, quizás tu motor de motivación, como tú decís, es este y para ellos es otro. Sin embargo, yo creo que ese motor de motivación lo tiene que tener uno bajo control, o sea, poder encenderlo y apagarlo, y Sí. eso es lo importante. Y eso es lo difícil. Y eso es lo difícil. Y eso es lo ajá. difícil, sí está complicado. Fíjate que hubo un tiempo que tuve un atleta que se convirtió en mi mano derecha, entonces por ende él compartía mucho conmigo. Y una vez me dijo algo que me dio mucha risa porque en ese momento no lo entendía y me dijo, mi mejor entrenamiento ha sido cuando estoy triste y logro llorar de la frustración y literalmente sacarlo ahí. Y yo dije, ¿qué onda? Va? ¿Quién te ¿Qué hizo tanto psicosis? daño? Ajá, ¿qué te hizo tanto daño? ¿Qué psicosis traes atrás? Pero luego me tocó y yo dije, ah, la madre. Me acaba de pasar, ¿sabes? Hace como 2 semanas. Casi lloro en mi entreno, por no decir que lloré. Mi entrenador me preguntó, ¿lloraste, verdad? Yo le dije, No, me no, entró algo pero en el ojo. sí lloré. Entró Y algo en entrené el ojo. muy bien. Sí, sí, es que, como te digo, eso es que es una herramienta, solo tenés que saber cómo utilizarla. A tu favor. A tu favor muchas veces, a tu favor muchas veces, ¿no? Siempre va a pasar y gracias a eso hay errores y por eso aprendemos. Pero es que somos tan diferentes. O sea, como tú lo dijiste, somos un negocio cada quien. O sea, tú vendes papas, yo vendo zanahorias y la producción no es la misma. Entonces, somos un mismo producto, pero nuestro crecimiento es diferente, ¿sabes? Entonces, es interesante porque, o sea, tú mencionaste de que tú funcionas de cierta manera, yo funciono de otra. Hay días que me sirve sentirme triste, hay días que sintiéndome triste no me sirve de nada porque ya no quiero hacer nada, ¿verdad? Que es otra cosa en donde, como todo en la vida, nada es tan serio como parece. Mira, mi novio se mata de la risa porque es una frase que uso todo el tiempo. Pero es verdad, o sea, solo somos humanos, ¿sabes que no somos Dios. Ajá, cuando me ha tocado vivir como situaciones estresantes en deporte, vida, relaciones o así, cuando pasa, o sea, ya sabes, como que pasas la tormenta, es interesante porque es algo con una mentalidad de, ¿por qué te lo tomaste tan en serio? Me acuerdo una vez que tenía que dar un curso de análisis de datos que me dedicaba a eso antes y me salió una súper oportunidad. Nada que ver, ¿va? Sí, ¿Y los lentes eso. dónde están? ¿Y la compu qué onda? Ahora analizamos las pull-ups. No, pero la cosa es que me salió una súper oportunidad con una súper empresa. Tenía que dar un curso de análisis de datos. 2 días antes me empezó a doler el estómago, pero así mal, y paré en el hospital y nunca lo pude dar, ¿sabes? Y yo me acuerdo que yo así de reestresada le decía a mi mamá, mamá, es que ¿cómo les voy a decir que no lo puedo dar? Y me decía, solo escribirles, o sea, es que estás en el hospital, Marisol, o sea, ¿qué pretendes? Dar tu curso desde acá, que ni siquiera saben qué tenés, te están haciendo exámenes, si quieres te conectas en Zoom y lo das, ¿va? Ajá. Pero solo era así como, no puedo, estoy en una emergencia, o sea, estoy en el hospital. Y me acuerdo que hasta mandé foto de mi Para comprobar, de la ajá. saliente del hospital, o sea. Mi punto es que cuando salí de eso dije, no hay que tomarse la vida tan en serio, o sea, ¿sabes? Nadie te está tomando tan en serio como tú los Sí, estás tomando a ellos. Sí, y ligado a eso, o sea, lo que a mí me hace pensar es, la ciencia está ahí y hay que aplicarla, sí, pero cuando uno tiene alumnos, incluso cuando uno se aplica la ciencia a uno mismo, te das cuenta que hay también muchísimos factores que afectan lo que hablábamos, ¿verdad? O sea, llego o no llego a la meta,
Puede ser que cumplí toda la ciencia, pero mentalmente no lo logré. Entonces, Sí, ¿qué has visto tú en tus alumnos, en tus ah, clientes? mira, ¿Qué se interpone usualmente entre lo que yo quiero lograr y si lo logro o no? fíjate que gracias a Dios, la verdad, he tenido la oportunidad de ser internacional. Entonces es interesante porque me ha tocado diferentes edades, sexos diferentes, eh, etnidades diferentes, Ujú. culturas diferentes, y todos tienen un factor, pero no es común, todo es diferente, ¿me entendés? O sea, yo puedo ponerlo por segmentos y te puedo decir que, bueno, la gente de Guate tiene estos problemas, la gente de otros países tiene otros problemas. Entonces es bien interesante porque cuando ya sos entrenador, la gente te está pagando para poner su confianza en tus manos. Y yo me lo tomo muy en serio. Entonces yo trato no solo de ser entrenadora, sino también trato de ser psicóloga, organizadora, secretaria, eh, fisioterapeuta, Motivadora, o motivadora, sea, nutricionista. Entonces como que, sí, eso es lo que pasa. sí, Y todo viene por el tema que hablamos, que somos seres vivos. sí, o Y sea, entonces hay tenés... tantos factores que nos afectan, Ujú. haciendo la analogía de la empresa, que cómo uno va a apoyar a alguien a que logre una meta específica deportiva si no sabes también otras cosas. Y esto me lo decía una psicóloga deportiva que estuvo acá, que me decía, no hay que olvidar que sí es un atleta, pero antes de atleta es humano. Sí, totalmente. Entonces, como digamos, yo nunca tuve imponencias mentales, psicológicas dentro del deporte. Cuando yo intenté e iniciaba siendo coach, yo me frustraba tanto porque la gente no era como yo. Y como soy yo, o sea, traigo una pinche mentalidad de militar que si lo tenés que hacer a las 12 de la noche, lo haces a las 12 de la noche. Si tenés que pagar para hacerlo, lo haces. Tenés todos los mocos salidos y estás pudriéndote en la cama, igual lo tenés que hacer. O sea, esa es mi mentalidad. Y sé que he alcanzado muchas cosas buenas en vida por ser tan intensa, pero también he ido a enterrar la cara. Pero casi nadie me había hecho ver ese error hasta que luego tuve atletas que cuando yo imponía mi forma de ser, ellos no crecían, porque no son yo. Entonces, después de, no sé, 200 atletas, 200 personalidades diferentes, tú me hiciste la pregunta el otro día que qué es lo que yo he ido aprendiendo con eso como entrenadora, dejando mi ser deportivo como atleta, yo es ser comprensiva y compasiva, porque todos somos seres diferentes y todos crecemos de manera diferente, con luz diferente, con alimento diferente. Entonces ha sido bien interesante porque he tenido que quebrarme y ponerme en el lugar de otras personas para yo completar mi objetivo, que ese no ha cambiado, que es tratar de apoyarte como puedo, pero no puedo ser yo, tengo que ser ellos con mi conocimiento y entonces ahí es donde mi humanidad entra en proceso y la ciencia aplicada para poder hacer que quien sea que cruce mi camino y ponga su confianza en mis manos pueda crecer a su manera con mi conocimiento. Y es difícil porque no dejo de ser yo. Entonces, mientras ellos están creciendo y están felices con un logro o están estresados, del otro lado del teléfono o de la computadora o en escondidas estoy irritada, estoy frustrada, estoy triste. ¿Por qué? Porque no puedo como imponer mi manera, sin embargo, a la vez también estoy siendo sumisa, vulnerable, porque estoy tratando de recibir que ellos también me enseñen. No existe un maestro sin un alumno y no hay alumno sin maestro, ¿sabes? Y entonces ha sido bien bonito porque constantemente me hace estos reality checks. Y como te mencioné, o sea, ayer fui a la psicóloga porque a veces el tener control me da mucha paz y en el momento en que pierdo ese control me distorsiona mi mundo y no sé ni para dónde, ¿sabes? Y tengo que buscar de ciertos mentores como la gente busca de mí para poder encontrar ese balance. Entonces,
Otra de las cosas que el deporte me ha enseñado mucho es que yo no soy más ni menos que absolutamente nadie. Soy diferente, sí. Soy muy diferente, sí. Tengo otras capacidades, sí. Sin embargo, todos somos lo mismo, ¿sabes? Y es interesante. Entonces, conforme he ido aprendiendo con todos estos topes que me doy con diferentes personas, por decisión he tomado la iniciativa de mejor recibirlo con amor que pelearlo con mi ego, porque es complicado y es una batalla bien ruda que en el deporte, en tu trabajo, en tu vida amorosa, en tu vida familiar y todo eso, te seguís topando constantemente. Entonces la idea es, ok, si yo voy a ser coach, tengo que ser un líder forjado con las herramientas, las personalidades, las piezas, las historias de todas las personas que ponen su confianza en mí para que yo pueda moldearme a su manera para poder darles mi mejor servicio. Y ahí es donde el deporte de marketing, la imagen, social media, me choca una y otra vez todos los días porque digo, ok, está bien, ahí estás creciendo en imagen, pero ¿qué te hace crecer internamente para que se refleje físicamente y tu desempeño sea lo que tú querés? Entonces es como creo que toda mi vida voy a vivir con ese estrés, pero lo bonito es de que he aceptado que quiero recibirlo con amor para que me siga construyendo, para yo poder ser, uno, atleta para mí, para alcanzar mis propias metas, que por ahí vamos bien, yo creo. Y dos, pues ahora que estoy en una posición un poco con más responsabilidad, que es para mis atletas, saber cómo tomar cada situación, ya sea elite, intermedio o principiante, porque cerrarle las puertas a una persona porque no saben o porque no conocen no es opcional y tampoco limitarme por no conocer el nivel de alto rendimiento. Entonces es bonito porque mientras ellos crecen yo también, ¿sabes? Es interesante, es interesante. Esa pregunta que me hiciste, pues creo que puede ser infinita. La idea es tratar de no encerrarte con un aspecto y encerrarlo en un cuadro y ponerlo en una cajita porque así ni tú ni ellos van a crecer. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar para como... Tal vez estamos hablando bien elevadas, ay, y Ujú. cuando nos oigamos decir estas, se fumaron algo así. Ajá. Pero no, solo tenemos café. Y está buenísimo. Y el deporte. Va. Ajá. Pero lo que me pongo a pensar es que quizás estamos ahorita en una época que, o sea, está todo el tema de redes sociales y imagen y demás. Y es como una manera como de simplificarlo, ¿verdad? O sea, como una, no sé, alguien sube una foto y el músculo es así como, like, ¿va? Ujú. Y Doble like. no se puede, se quita el like. Pero creo que esa como inconformidad que tú sentís, que yo también la siento, viene porque hemos logrado entender que somos humanos bien complejos y que no nos podemos como minimizar o simplificar, porque a la hora de simplificar es ahí donde se pierde como que esa humanidad, ¿sabes? O sea, y venir y decir como que esto se hace así, punto, sin saber quién es el que está enfrente, sin entender su realidad, sin entender todo lo que está detrás de esa persona. Creo que al final el deporte nos ha dado las respuestas que así no se consiguen las cosas y lo hemos experimentado con nosotras mismas y a la hora de hacerlo con alguien más se hace como más evidente. Entonces yo creo que todo el tema de redes sociales sí es una gran herramienta y yo estoy súper agradecida con las redes sociales porque me ha hecho llegar a más personas y me salen más clientes. Solo también me quiero mantener bien auténtica Sí. y en la realidad y en el lado humano, ¿verdad? Que no sea una burbuja en la que vivimos que realmente no es la realidad y que nos hace creer que detrás de esas fotos, detrás de esas pantallas, no hay un ser humano, ¿sabes? Entonces, creo que eso es bien importante y gracias por recordármelo, ¿verdad? Porque a veces uno se pierde como que en ese rush, porque al mismo tiempo sí es una herramienta para llegar a más personas. Es que antes tenías que buscar un cliente, casi que tocarle la puerta. Hola, ¿quieres que te entrene? Imagínate, hace 30 años que hubiéramos Yo hecho. vendí galletas Tú y así yo no hace mucho tiempo. podríamos, no podemos hacer lo que hacemos, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, o sea, se me hace como bien interesante este tema.
y tenés que decir algo, pero yo te quiero preguntar, vamos a tener que dejar varios temas para la siguiente grabación, que ya le conté a varias personas que voy a tener como otra temporada donde invite así a mis favoritos del anterior, se repiten, ya Ay, qué sabes, cool. o sea, para que no creas que esto se va a quedar ahí. Ajá. Pero antes de que cerremos, yo te quiero hacer una pregunta, solo quiero saber si quieres decir algo de lo que dije. Sí, y es muy concreto. Mira, una vez alguien me dijo, mi mentorcito, como quiero, que me ataca, o sea, me ataca, sus palabras me sopapean el cerebro, todo el alma y el espíritu siempre que me habla, porque me habla con mucha sabiduría. Y es que una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Hay una gran diferencia. Y una vez me dijo algo tan simple, me dijo, mira, pues el deporte está construido en base al ego. Y la gente piensa que el ego es malo. Y no lo es precisamente. Entonces, el ego es como un cuchillo y tú decidís si te matas con él o invitas a alguien a comer con él. Es como lo usas, o sea, es como el cuchillo es una herramienta. Exacto. Y cuando me dijo eso, dije, ay, güey. O sea, ajá, sí, tienes toda la razón. Pero necesitas de los dos para crecer y entender con cuál vas a ser una mejor persona. Coach, atleta, amigo, crew, pareja, lo que sea que te toque en donde sea que estés parado dentro del deporte, es totalmente en base al ego, porque el ego es parte de nuestra personalidad. Somos nosotros, somos ego. Pero ¿cómo la vas a utilizar si para bien o para mal? Entonces ahí es donde está la clave, yo creo, de todo. Porque sin importar cuál es tu deporte, obviamente hoy es el tri, obviamente hoy soy yo como atleta, mañana como coach, pero ahí es donde tú vas como forjando y decidiendo sin tenerle miedo a esa parte que es, ok, es un balance entre social media, entre etiquetas, entre imagen, y es un balance porque eso también te ayuda a crecer. Ahora, antes no sé ni cómo lo hacía la gente, ¿verdad? La prensa, no sé, cartas, pero es bonito porque ayer entendí que no me tengo que pelear con eso, pero eso fue después de 11 años. Ayer entendí que está bien que eso exista, porque es lo que nos hace decidir de qué es lo que vamos a construir nuestra carrera. Y bueno, ahí te dejo con eso. O sea, el ego es un cuchillo filosísimo y tú decidís si invitas a alguien a comer con eso o te matas a tú mismo con el mismo cuchillo. Es lo mismo, está hecho de lo mismo. Es una herramienta. Es una herramienta. El deporte es una herramienta. Ahora, te quiero hacer la última pregunta y... si aceptas a venir otra vez, ¿verdad? ¿O lo vas a pensar? No, sí, definitivamente. Ya habíamos dicho que entre tú y yo podemos pasar unas 10 horas aquí 8 horas platicando. acá. Sí, ya hacemos vamos por ahí. El ultra podcast. Sí, somos el ultra podcast. Creo que debería de ser tu siguiente temporada. Súper. Mira, te quiero preguntar, ¿se te ocurre ahorita, como para nuestros oyentes, que quizás hacen alguna disciplina aeróbica, algún mito que se repita mucho? Es que se me hace un temón. Un mito en el tema del entrenamiento aeróbico, hablando de ciencia como tal. Ajá, Yo sí. conozco a una persona que corrió Cobán sin haber corrido. Y ¿sabes qué hizo? Remó. ¿Cómo? O sea, remó. Ah, sí. Hizo cierta cantidad de remo. Ya te entendí. Y le fue bien. le fue bien. Ah, ya te entendí. O sea, dije yo que se murió, ¿qué pasó? No se murió, está vivito. Pero mi punto es como que hay algún mito que ahorita se te ocurra o que tú oigas mucho, que a mí me pasa en el entreno de fuerza. O sea, oigo un montón de cosas y yo así como me hace cortocircuito porque la ciencia está clara en algunos temas. Entonces hay algún mito que a ti como que siempre te hace ruido, así como tenés que hacer esto para un buen rendimiento. Mira, me voy a escuchar lo más nerdo que existe, ¿verdad? Buah. La ciencia deportiva se divide en 2 métodos, aeróbico y anaeróbico. Aeróbico es con oxígeno, anaeróbico es sin oxígeno. Todos los deportes son diferentes, pero no existe uno sin el otro. No puedes llegar a un evento de lo que sea sin entrenar uno o el otro, ¿cierto? Hay
dentro del aeróbico y el anaeróbico se parte tu grupo muscular, tipo 1 y tipo 2, y el tipo 1 funciona con oxígeno y el tipo 2 funciona sin oxígeno y viceversa. Entonces, tenés que dejar bien clara tu meta y entender cuál de las dos funcionalidades necesita. Entonces, si tú vas a hacer una sprint, remar no te va a funcionar porque remar no te da o no suma a ese sistema anaeróbico. Pero si vas a hacer una carrera de larga distancia, sabes que tenés que trabajar esa faceta aeróbica. Porque al final del día, el que está bombeando la sangre, que lleva el oxígeno, que activa tus músculos, es tu corazón. Entonces, sí puede funcionar. Por ejemplo, sucede mucho cuando un atleta se lesiona y entonces ya físicamente ya no puede hacer ese tipo de ejercicio, digamos, correr, ¿verdad? Si te lesionaste, tenés mala tu rodilla, pero querés llegar a la carrera, haces fuerza para asegurarte de que tu cuerpo biomecánicamente, anatómicamente, biológicamente, fisiológicamente pueda llegar. Pero si el impacto te está lastimando, entonces tratas de hacer algo diferente para siempre trabajar esas zonas 1 y 2, que es aeróbica, para poder alcanzar ese rendimiento. Entonces, sí, de hecho, tenemos un atleta que es extremadamente espectacular, es un orgullo nacional, su nombre es Sagastume, Juan Carlos Sagastume, y él es una eminencia en el deporte porque el tipo es todo lo que él quiere hacer. Sin embargo, él no entrena todo el tiempo para ser remador, él no entrena todo el tiempo para ser ultra Ironman, no entrena todo el tiempo para carreras de 5 kilómetros. Él hace los dos y con los dos, y dependiendo de su fortalecimiento en esa época, él decide qué quiere hacer y ha hecho de todas las cosas que te puedes imaginar. Entonces, sí hay muchos mitos, pero hay ciertos progresos que tú tienes que tener para poder... Mira, como primer punto, sé claro con tu objetivo y trata de trabajar alrededor de eso, porque la gente confunde. Entonces, quieren correr rápido 5 kilómetros, pero entonces primero tienen que trabajar cantidad, ¿sí? Volumen, 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 y luego calidad para mejorar, porque sin esa base te vas a lastimar. Pero si tu objetivo es correr 21K, primero tienes que trabajar calidad y luego cantidad, porque te puedes lesionar. Entonces, miles de mitos, por eso es que los programas estructurados son importantes, porque no puede haber uno sin el otro. Tienes que trabajar los dos. Tienes que trabajar Sabes las dos. que justo a mí me entró como con esto quiero cerrar, gracias por tu respuesta. Me entró esta duda acá hace un tiempo, hace unos años, que decía, pero es que mi deporte es anaeróbico. Yo decía, entonces, ¿para qué voy a hacer cardio? Y entonces entendí, leyendo, estudiando, entendí que mi recuperación a nivel de fuerza Sí, sí, depende de mi sistema aeróbico. sí. Entonces, claro, mi prioridad son las fibras que están involucradas en mi deporte, ¿verdad? Sí. Que es anaeróbico, pero si mis fibras también son capaces, o sea, mi sistema cardiorrespiratorio está bien, yo soy capaz de recuperar esas fibras mucho más rápido. Entonces, no existe uno sin el otro, solo sí hay prioridades. Sí, sí, definitivamente. O sea, literalmente no existe uno sin el otro. Y el sistema aeróbico, tú mencionaste algo muy importante ahorita, que un montón de gente lo encapsula con resistencia, pero a la vez también es recuperación a nivel mitocondria, celular. ¿Sí me entendés? ¿Por qué? Sí, Porque sí, al sí. final del día tú aeróbicamente estás bombeando sangre con oxígeno que alimenta no solo tus músculos, sino también a nivel así del núcleo de la célula. O sea, tú estás alimentando tu célula con eso. Entonces, sí es importante, es re importante en cualquier deporte. Así hagas Fórmula 1, que la gente cree que es solo meterse a un carro y no lo es. Eso es algo que yo aprendí cuando entendí todo el ejercicio que tienen que hacer ellos de fuerza y capacidad aeróbica para poder llegar a ser los mejores. Dije, güey, ¿qué onda? O sea, pensé que eso era el rollo del carro y saber manejarlo y Es una no, locura. porque tu cuerpo no puede recibir ciertas velocidades sin tener la fuerza de tu cuello, de tus manos, no puedes hacer el cambio de velocidad. Entonces, en todos los deportes no puede existir uno sin el otro. Entonces, habrán miles de mitos y hacer lo que querrás, pero no puedes quitar uno y no puedes hacer
uno sin el otro. O sea, tienen que haber los dos. Sí, gracias Michelle por esa respuesta. Yo quiero cerrar con que pueden haber mitos, pero si tú crees que eso es un mito, ponerlo en práctica y el deporte te va a dar también la respuesta y te va a dar ahí contra la pared. Yo quiero decir que si fallaste, no te quedes con la duda, porque siempre hay una solución y siempre hay una respuesta. Entonces, no te des por vencido tan rápido en el deporte si te estás topando una y otra vez en un plateau donde no puedes crecer, porque la ciencia solita te da la solución y tu humanidad, tu identidad, tu personalidad es la que da ese push para poner a prueba ambas. Entonces, así como el aeróbico y el anaeróbico, no hay un atleta sin su humanidad y sin la ciencia, ¿sabes? No, no existe el uno sin el otro. No existe el uno sin el otro. Y ahí es donde entran todos los departamentos psicológicos, fisiológicos, anatómicos, todo, 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 todo. El deporte es una herramienta. Emocional, espiritual, personal, física y todo lo que querrás. El error es no seguir intentando. El error es creer que ya sabes suficiente. El error es pensar que puedes seguir haciendo lo mismo. Y el error es quedarte estancado con una meta sin siempre tratar de buscar de superarte. Porque entonces sí ya es un hobby o sí ya es un estilo de vida, el cual no está mal. Solo tenés que yo creo que primero definir realmente qué tipo de atleta querés ser y ya ver con qué cartas vas a jugar este juego que es para largo plazo o para corto plazo. Pero tenés que entender qué es lo que realmente querés. Me encanta. Gracias por haber cerrado con eso. Yo creo que en los primeros episodios de Por Vida yo preguntaba mucho las razones detrás de por qué haces deporte. Y yo creo que en este episodio nos diste una cátedra del por qué, o sea, de la razón. Te agradezco un montón tu autenticidad, haber estado acá y exponerte de esta manera, a pesar que no lo haces usualmente. Seguro te vamos a volver a invitar. Y recuérdese que el cuerpo se adapta a lo que hagas y a lo que no hagas. Exacto. Gracias, Michelle. A ti. Súper.